Prueba 18. Bueno, no es broma, llevaré 18 veces grabando esto, pero luego meto la pata en una tontería. Bueno, a lo que vamos. Este es el último vídeo del tema 4, inducción magnética. Estamos en física de segundo de bachillerato. Este último punto, el punto 5, y lo he titulado relatividad entre campo eléctrico y campo magnético. Este apartado no lo tenemos en el libro de texto porque en principio pues no tendríamos por qué verlo. Esto que pongo aquí es la ley que tenemos de educación, las cosas que tenemos que ver, los contenidos, los criterios y los estándares de aprendizaje. Y en el bloque 3, interacción electromagnética, cuando uno ve esto tranquilamente, pues no ve por ningún lado que haya que tratar ese punto, la relatividad entre el campo eléctrico y el campo magnético. Pero bueno, desde las directrices que nos dan aquí en la Junta de Andalucía, pues dentro de los comentarios, pues sí aparece que nos pueden preguntar algo sobre eso. Porque dice, las cuestiones referentes al carácter relativo del campo magnético se limitarán a la comprensión y descripción cualitativa de que la separación de los términos eléctrico y magnético de la interacción electromagnética entre carga y movimiento depende del sistema de referencia utilizado. Yo he respirado, pero no tenía que haber respirado, porque no hay coma. Pues bien, esto significa que sí nos pueden preguntar sobre eso. Hombre, nos avisan que se van a limitar a descripciones cualitativas, que no nos van a pedir que calculemos nada. Pero bueno, tendremos que saber algo sobre esto. Pues eso es lo que voy a tratar de explicar. Y a ver cómo me explico, porque ya digo que llevo 18 intentos, y luego digo, vaya tontería que he dicho. A ver si esta es la definitiva. Mirad, aquí estamos hablando de relatividad. Tenemos que estudiar más adelante una unidad de relatividad, la relatividad especial. Y esto tiene relación con la relatividad especial. Pero bueno, como hemos estudiado el campo magnético y nos dicen que nos pueden preguntar algo de esto, pues tengo que adelantarme un poquito a la relatividad especial. De la relatividad especial voy a decir una cosita. ¿Sobre qué va? Pues la relatividad especial nos cuenta sobre qué observaríamos nosotros y qué observaría otro cuando estamos en sistemas de referencia que se mueven uno con respecto a otro. Es decir, aquí tengo un sistema de referencia que me lo imagino en reposo. Lo llamo S. Este es su eje X, su eje Y y su eje Z. Aquí hay una persona. Está en este sistema de referencia. Bien, esta persona está mirando el espacio con su telescopio, con lo que sea, o aquí, cerca, y ve distintos fenómenos. Pues, por ejemplo, aquí está viendo un gotero caer, y el hombre este está, o mujer, que no se moleste nadie, está cronometrando, pues, cuánto tiempo tarda en caer una gota, entre gota y gota. O resulta que está viendo que alguien ha lanzado una piedra y hace un movimiento así hasta que vuelve a caer. O resulta que hay una placa positiva, otra negativa, y aquí entra una carga eléctrica, por ejemplo positiva, y se desvía y hace una curva. Está observando distintos fenómenos. Pues bien, resulta que otra persona que esté en otro sistema de referencia, que lo voy a llamar S'. Aquí tendría su eje Y', su eje X', su eje Z'. Aquí está la personita. Este sistema de referencia vamos a suponer que se mueve con respecto al otro. Para no complicar mucho, vamos a suponer que se mueve para acá, en la dirección del eje X. Pues resulta que esta persona, cuando vea estos fenómenos, no mide lo mismo que este. Resulta, pues, que hay cambios. Esta persona, pues, me dirá que las gotas estas no caen a intervalos. Si este lo mide a 2 segundos, pues a lo mejor este, pues, lo mide cada 1,5 segundos. No lo sé, me da igual.
pero no miden los mismos tiempos. Este no mide la misma trayectoria, la trayectoria no tiene la misma forma que este está viendo. Cuando este calcula las fuerzas que actúan sobre la partícula, este mide la misma fuerza que este, ni las mismas velocidades, ni el mismo tiempo que tarda en subir, que tarda en bajar. Lo mismo ocurre con la carga. Es decir, no se observan los mismos fenómenos. Para unos fenómenos concretos no se observan los mismos datos para las magnitudes que lo describen. Cambian desde un sistema de referencia a otro. De esto habla la relatividad especial. Y la relatividad especial lo que intenta es, pues, encontrar una ecuación o unas relaciones que esta persona pueda deducir qué está viendo esta. O esta pueda deducir mediante las ecuaciones qué está midiendo la otra. ¿De acuerdo? Bueno, sobre eso va la relatividad especial. Bueno, ahora resulta que si nosotros tenemos aquí una persona en su sistema de referencia S y está viendo, ahora nos vamos ya a nuestras cosas, a nuestro asunto de campo eléctrico y campo magnético. Y por ejemplo resulta que en esta región del espacio está midiendo aquí este campo eléctrico y luego está midiendo, yo qué sé, este campo magnético. Aquí hay una carga. Y esa carga, pues, debido a esos cargas, bueno, esa carga le voy a poner una velocidad que se mueve, la voy a llamar velocidad, para no confundirlo con la otra v, velocidad de la partícula. Se mueve, pues resulta que puede calcular con las ecuaciones que ya hemos visto, que la fuerza que sobre esa partícula se va a ejercer, es debido bueno, ya lo hemos visto antes, que es el valor de la carga, que lo pongo Q por E más V, producto vectorial, con B. Que esto es, ni más ni menos, este término con esto es una fuerza eléctrica, sobre esa partícula actúa una fuerza eléctrica, y la Q con esto es una fuerza magnética. El caso que la persona que está aquí observando puede entender cómo se va a mover esta partícula, la interacción que va a sentir, la fuerza que siente, como resultado de un campo eléctrico que hay aquí, que él puede medir, y un campo magnético que puede medir. Y entonces él va a poder deducir que existe esa fuerza. Bien, pues resulta que otra persona que esté en otro sistema de referencia, S', que se esté moviendo con respecto al primero, a una velocidad, esto lo he puesto muy oscuro, a una velocidad v, que le ha puesto también en la dirección del eje X, pero puede ser donde sea, pues esta persona que esté observando aquí verá que sí, que sobre esta persona, bueno, este es el sistema S'. Pues esa persona verá que esta partícula interacciona con un campo eléctrico, con un campo magnético, y puede medir la interacción, pero verá que mide otra distinta a esta. Él hará esta cuenta y observará un campo eléctrico distinto al que observa el otro. Observará una velocidad distinta y un campo magnético distinto. Para él también será una fuerza eléctrica distinta a la otra, más una fuerza magnética distinta a la otra. Luego, esta persona describirá el movimiento de esa partícula debido a campo eléctrico y campos magnéticos, pero no son los mismos, son otros. Luego, cuando decimos en una región del espacio hay un campo eléctrico, siempre nos estamos refiriendo a una persona que está en reposo, porque una persona que se esté moviendo con respecto al primero observará otro campo eléctrico distinto. Y lo mismo para el campo magnético. Luego resulta que a veces puede ocurrir que, por ejemplo, para esta persona la fuerza es debida a un campo eléctrico y un campo magnético, pero pudiera dar la casualidad que para esta persona el campo magnético sea cero y solamente observe un campo eléctrico, distinto al que observa este. O al revés, que haya campo magnético y no haya campo eléctrico.
Entonces, cuando decimos que una partícula interacciona en un campo eléctrico y magnético, eso es para un observador, porque puede que para otro observador solamente haya un campo eléctrico, o solamente haya un campo magnético, o haya de los dos, pero en distintas cantidades. Eso es la relatividad, de esto habla la relatividad entre campo eléctrico y campo magnético. Dependiendo del observador, uno observará unos campos y otro observarán otros campos para describir el movimiento de las partículas cargadas en ese espacio. Bueno, y esto es lo que hay que saber. Mirad, yo aquí he copiado una cosa. Aquí está, a ver. He puesto, vamos a suponernos que el sistema de referencia S es este. Y el S' tiene los ejes paralelos y llamo V a la velocidad y suponemos que se mueve a lo largo del eje X. He copiado, he buscado en los libros, cuáles son las ecuaciones de transformación de los campos eléctricos y los campos magnéticos de un sistema a otro sistema de referencia. Es decir, aquí en el sistema S se observará, a ver, este es un fallo mío, aquí, el sistema S observará un campo eléctrico para donde sea y un campo magnético, que no le pongo primas. Y desde S' observarán otros campos distintos, que los llamo E' y B'. Y esto es las ecuaciones de transformación. Esto no hay que saberlo. No nos dicen que tenemos que calcular nada, pero bueno, lo he buscado y la vamos a ver por curiosidad. Lo primero que quiero decir, mirad, cualquier campo eléctrico magnético que yo dibuje aquí será un vector, será una flecha, y yo siempre lo voy a poder descomponer en una componente paralela a la velocidad más una componente perpendicular a la velocidad. Eso siempre se puede hacer. Si, por ejemplo, el campo, lo voy a dibujar aquí. A ver, voy a coger este color. Si el campo fuese este, pues yo lo puedo descomponer en este campo. Vaya, me he torcido un poco, pero bueno, este campo me lo he hecho dibujado más, pero se entiende que sería la componente paralela a esta velocidad más este campo, que sería la componente perpendicular. Siempre. Incluso si este vector se saliera del plano de donde yo estoy dibujando, simplemente ahora la componente perpendicular pues no estaría contenida en el plano, estaría saliéndose o entrando en el plano. Pensarlo tranquilamente, que siempre cualquier vector lo podemos descomponer en una componente paralela a la velocidad y otro perpendicular. Pues bien, mirar aquí. Esta ecuación me está diciendo que la componente paralela a la velocidad no cambia. La persona que está en S' observaría el mismo campo que el que está en S, el que está en reposo. Bueno, y ya me vengo aquí. Lo mismo ocurre para el campo magnético. Bueno, pues eso quiere decir que estas componentes, las componentes que tienen la dirección de la velocidad, no cambian. Los dos observan lo mismo. La que sí cambia es la componente perpendicular. Y aquí tengo la ecuación de cómo cambia. El campo magnético cambia. Y esto es, gamma es un número que cambia con la velocidad. Cuanto más rápido, a ver, si gamma es muy pequeñito, vale 1. Esto sería un 1. Pero conforme la velocidad del sistema de referencia se va haciendo mayor, esto se va haciendo mayor. Y tiende a infinito. Bueno, antes he estado tonteando con esto, con el GeoGebra. Y mirad, la función gamma es esta. Lo voy a manejar con esto, con el ratón. Es esta función, ¿veis? Tiene 1 y se va a infinito. Bueno, y este puntito que veis aquí es que si está parado, si ve esto significa que la velocidad, la B esa, significa que está parado. Ese puntito, pues gamma vale 1. Si la velocidad, fijaros que yo voy moviendo, mirad el puntito. Ahora pone 0,23. Esto significa si la velocidad va al 23% de la luz, que eso ya es tela marinera, fijaros lo que se ha movido. Aquí veis que el valor de gamma es 1,03, casi 1.
Es decir, a velocidades pequeñitas, en comparación con la velocidad de la luz, este punto se ve que es planito, es 1. Yo puedo ir subiendo la velocidad, fijaros, ahora es un 40%, la velocidad es un 40% de la velocidad de la luz. Eso es muy rápido. Pues el valor de gamma es 1,09, casi 1. Lo que ocurre es que cuando ya la velocidad se hace más grande, gamma se dispara. Y fijaros que aquí ya, velocidades ya cercanas a la de la luz, por ejemplo esta que es un 80%, ahora un 80% de velocidad, a la velocidad de la luz, ahora ya el gamma es 1,65. Ya es más de 1,5. Bueno, y ya digo, tiende a infinito. Cuando esto se acerca ya al 90 y tantos por ciento de la velocidad de la luz, eso se dispara para infinito. Pero bien, cuando las velocidades son pequeñitas, en comparación con la de la luz, que eso no significa que sea despacio, eso vale 1 prácticamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí está el gamma. La componente perpendicular, perdón, aquí me falta la prima, la componente prima del campo eléctrico perpendicular que observa la persona en movimiento es, vamos a suponer que fuese un 1, ¿vale? Pero que puede ser mayor. Es la que observa el otro más este término. Hombre, que cuando la V y el V tengan la misma dirección será 0, pero si no, esto valdrá algo. Luego, aquí estamos viendo que no observan. Esta persona, la que va en ese prima, la que se está moviendo, no observa el mismo campo perpendicular, campo eléctrico perpendicular que el otro. Esto hay que tomárselo. Si tiene luego la misma dirección y sentido que E, pues lo verá más grande. Si tuviera esto sentido contrario, lo verá más pequeño, el campo, el módulo. ¿Y qué pasa con el campo magnético perpendicular? Pues tiene otra expresión distinta. Aquí, a diferencia, fijaros que esto es casi un 1, y aquí esto es este producto vectorial dividido por c cuadrado. La velocidad de la luz es muy grande. Si las velocidades no son muy grandes y el campo son normales, este término va a ser muy pequeño. Entonces, cuando las velocidades no son muy grandes, este término es casi 0, esto es casi 1. Luego, la componente perpendicular del campo van a ser casi iguales. Pero bien, cuando la velocidad aumente, ya no son iguales, aparece este término. Luego, se observa desde aquí, en general, con velocidades grandes se observará un campo magnético perpendicular distinto al que observa el otro. Bueno, aquí he escrito eso, que cuando la velocidad es pequeñita en comparación con la de la luz, el gamma es casi 1, y entonces el campo eléctrico perpendicular que se observa es este, y el campo magnético, pues, este, no cambia apenas. Pero cuando ya se hace grande, sí, son distintos. Bueno, aquí había puesto lo de la función gamma, que ya hemos visto ahí. Gamma tiene esta apariencia. Esta es la V y esto es la velocidad de la luz. ¿Vale? Y tiene esta forma. Bueno, esto que veis aquí se me ha colado. Esto, bueno, ya lo digo, es cuando desde una persona desde el sistema de referencia S está observando un fenómeno y calcula la fuerza que está provocando ese fenómeno, pues una persona que se mueva en ese prima, que se esté moviendo a una velocidad, como hemos dicho antes, ve que la fuerza es otra distinta, que la voy a llamar F'. Y así es como están relacionadas. La F' que observa la persona en movimiento es término de dos sumandos. Esto, para velocidades pequeñas, pues es prácticamente 0. Y esto será 1, pues para velocidades pequeñas prácticamente las fuerzas son las mismas, pero se empieza a notar la diferencia de que no son las mismas cuando las velocidades son grandes. Y hay que realizar este cálculo, que no nos metemos. Bueno, para terminar, yo he preparado, utilizando estas fórmulas que he puesto antes, pues he calculado para algunos casos prácticos, para que veáis ejemplos. A ver, lo busco, que lo tengo por aquí en un papelito. Mira, vamos a ver. Vamos a imaginar, aquí no hago los cálculos, los tengo yo hechos, pero aquí solamente explico. Vamos a imaginarnos, ya estamos terminando. Bueno, es una tontería que yo diga, estamos terminando. Vosotros veis el vídeo por donde va. Muchas veces veo yo los vídeos, estamos terminando, y a lo mejor veo el vídeo si te queda la mitad, macho.
Bueno, vamos a ver, aquí. S. El S es en reposo. Vamos a suponer que aquí, según S, está viendo un campo magnético para adentro, perpendicular del monitor, del plano donde estoy dibujando. Vamos a suponer que hay una carga positiva y esa carga positiva se está moviendo a una velocidad v en la dirección de x. Esta persona, nosotros ya hemos estudiado esto, pues sabemos que esta carga q a velocidad v en este campo, pues aplicamos la regla del producto vectorial. No voy a poner la fórmula porque si no luego ya voy a querer fórmula. Pero tengo que hacer el producto vectorial de v por b, pues v me lo llevo hacia b y me sale una fuerza para arriba. Un vector para arriba, que al multiplicarlo por q, como es positiva, pues me sale para arriba. Es decir, una persona aquí vería que esta partícula, perdón, que sobre esta partícula se le ejerce una fuerza magnética para arriba. ¿De acuerdo? En ese momento, no me meto en qué pasa en el instante después. En el instante después, como esto va curvando, pues ya sabemos que esto va a describir circunferencias. Pero yo me meto en este instante solo. En este instante hay una fuerza magnética que sabemos calcularla. Bien, ¿qué vería una persona que se esté moviendo? Lo dibujo aquí. En un sistema S', que se está moviendo a una velocidad v con respecto al S. Pues esta persona, como se mueve a velocidad v y la partícula se movería a velocidad v, esa persona ve la partícula, vamos a imaginar que va por aquí, pero está parada. ¿Por qué? Pues porque esto se mueve a v con respecto de s y la carga se mueve a v con respecto de s. Luego esta persona, la que esté en este sistema de referencia, ve la partícula parada. Entonces, imaginaros que sería ilógico si pensáramos, bueno, pues si dijéramos el campo magnético que ve es el mismo. Si pensáramos que es el mismo, no podríamos explicar por qué esta partícula, porque veríamos que se va para arriba. ¿Por qué sobre esta partícula se ejerce una fuerza magnética? Si con respecto a esta persona que está aquí ve que la carga está en reposo con respecto al campo. Y ya sabemos que una carga en reposo en un campo magnético, pues sobre ella no se ejerce ninguna fuerza. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando calculamos cómo cambian los campos, resulta que este campo no es igual que este. Bueno, pero es para adentro. Pero me da igual, porque la velocidad de esta partícula está parada. Es cero. Y esta partícula con respecto a este campo, pues no se va a mover. Pero es que resulta que cuando aplicamos las transformaciones, vemos que esta persona sí observa un campo eléctrico para arriba. Que se puede calcular y que no voy a calcular. Pero para esta persona, esta carga está sometida a un campo magnético para dentro del papel. Y para esta persona, esta carga está sometida a un campo magnético para dentro del papel, distinto a este, ligeramente distinto, bueno, ligeramente, depende de la velocidad, distinto, pero además hay un campo eléctrico para arriba. Y entonces esta carga va a experimentar una fuerza debida al campo eléctrico para arriba, porque es positiva. Luego, los dos van a explicar que sobre la partícula se ejerce una fuerza hacia arriba, pero este va a decir que es una fuerza magnética y este va a decir que es una fuerza eléctrica. Pero observarán el mismo fenómeno, el mismo movimiento. Estoy en este instante. Alguno dirá, bueno, pero es que cuando ahora la fuerza magnética va cambiando y va a hacer circunferencia. Este vería lo mismo. Este vería lo mismo porque en cuanto empiece a moverse, ya este campo magnético le va a afectar y lo va a ir curvando. Y va a hacer, pues seguramente no salgan circunferencias, seguramente salga una elipse o algo de eso. Este no ve a circunferencias, no lo sé, no lo he pensado. Pero al final este va a observar el mismo fenómeno que este, va a ocurrir, pero ve cosas distintas. Mira, un segundo ejemplo que he puesto. Vamos a imaginar, aquí otra vez, el sistema de referencia en reposo. Y vamos a suponer que hay un campo magnético para adentro, también. Y que hay una partícula
voy a suponer, positiva en reposo. Esta persona que está en este sistema de referencia, ¿qué observaría? Pues bien, una partícula, que voy a suponer positiva, en reposo en un campo magnético, pues continuará en reposo, porque la fuerza magnética es cero, perdón. Y si no hay campo eléctrico, que no hay, pues estará en reposo. ¿Qué observaría una persona que se esté en el otro sistema de referencia? Pues para una persona que esté en el otro sistema de referencia, la carga esta no está en reposo, porque como este se mueve a velocidad v, alejándose con respecto a esta, la carga q que está en reposo, este la observa que se mueve a una velocidad menos v para el otro lado. Para este no está en reposo, se mueve a velocidad v en sentido contrario. Pues fijaros, si esta persona no supiera nada de que los campos magnéticos transforman, pues diría, bueno, ¿cómo es posible? Si aquí hay un campo magnético para adentro, que es este, y la partícula se mueve para la izquierda, pues sobre él actuaría una fuerza que lo curvaría de su trayectoria. Pero esta persona no ve que curve esa partícula, la ve que está ahí quieta. ¿Cómo se explica eso? Pues claro, para eso hay que suponer que es que esta persona no observa los mismos campos. Cuando se calcula, pues se ve que sí, que aparece un campo para adentro, pero cambia un poco, y déjame que lo mire, ya, y esta persona sí ve que hay un campo eléctrico para arriba. Bueno, en realidad las transformaciones es la misma. Lo mismo que he dicho aquí es que son los mismos, transforma lo mismo. Este ejemplo es el mismo que el de arriba, simplemente que aquí era una carga que se movía para la derecha a velocidad v y aquí la estamos suponiendo parada. Pero estos campos son los mismos que he dicho aquí. Pero ahora, para este caso, esta persona, ¿qué observaría? Pues observa que debido al campo eléctrico este que es para arriba y esta carga que es positiva, sobre esta partícula hay una fuerza que lo tendría que desviar para arriba. Pero es que resulta que sí se está moviendo, respecto a esta persona sí se mueve esta carga en este campo magnético. Si hacemos el producto vectorial de una fuerza para acá, multiplicando por un vector campo magnético para adentro, me sale una fuerza magnética. Perdón, esto es una fuerza magnética. En la de arriba es una fuerza eléctrica. ¿Vale? Bien, pues repito, este observador vería una fuerza eléctrica para arriba y una fuerza magnética para abajo. Si hacemos las cuentas, que yo las tengo hechas, resulta que son iguales en módulo. Pues, ¿qué ocurre? Que esta persona verá que la partícula se mueve a velocidad para la izquierda, velocidad menos v, sin desviarse, porque tiene esta fuerza para arriba y esta para abajo que se compensan. Luego no se desvía. Bueno, fijaros, es que esta persona, la que estaba en ese, veía que no se desviaba. Para esta persona está en reposo y podríamos deducir que para esta persona se mueve a velocidad menos v para la izquierda. El problema que teníamos es que pensábamos que como ahora hay campos magnéticos se iba a desviar. ¿Y cómo explica esta persona? Si se desviara, esta persona vería que esta carga se mueve. Pero no. ¿Qué es lo que ocurre? Que se va a mover con velocidad, movimiento rectilíneo uniforme hacia la izquierda, pero está ocurriendo que es que las fuerzas se cancelan, la eléctrica y la magnética se cancelan. Luego, curiosamente, para esta persona no hay fuerzas magnéticas, para este hay de las dos, pero da la casualidad que se cancelan una con la otra. Esta persona está viendo una partícula en las condiciones que ya estudiamos nosotros, en las de un selector de velocidad. Un selector de velocidad es un tubo donde hay un campo eléctrico y magnético perpendiculares, de tal manera que cuando se lanzan partículas en su interior perpendiculares a los dos campos, pues la fuerza eléctrica se cancela con la fuerza magnética y la partícula sigue en línea recta. Pues aquí eso es lo que está viendo este. Bueno, yo creo ya que nos hemos quedado con la idea de qué es esto de la relatividad de campo eléctrico y campo magnético. Un observador ve unos campos y otro observador en movimiento con respecto al primero ve otros distintos, pero conducen a la observación de los mismos fenómenos físicos. Bueno, voy a poner aquí un último porque ya que me he molestado en pensarlo antes.
El último que he pintado es, aquí tenemos una persona, vamos a suponer que no hay campo magnético. Ahora vamos a suponer que solamente hay un campo eléctrico para arriba. Y que ponemos aquí una carga en reposo. ¿Qué observará esta persona? Pues lo que observará que aparece una fuerza eléctrica para arriba. Porque la carga es positiva, pues se mueve hacia donde el campo. ¿Y fuerzas magnéticas? No hay campo magnético. Bien, ¿qué observaría una persona que estuviera montado en el sistema de referencia S'? Tendríamos la carga, pero esta carga para él se le mueve a velocidad menos v. Claro, porque este se mueve a velocidad v para la derecha con respecto a este. Si la carga estaba en reposo, pues él ve que se mueve para la izquierda. Cuando se... bien, vamos a ver. Cuando se hace la transformación, este vería un campo eléctrico para arriba también, pero sale más grande. Sale más grande que este, cuando lo calcula. De tal manera que la fuerza que se va a ejercer sobre esta partícula sería más grande. Ahora, voy a borrarlo. Una fuerza eléctrica, este vería una fuerza eléctrica más grande. Pero es que resulta también que ahora este observa un campo magnético que aquí no estaba. El campo magnético que observa es hacia adentro. Luego aquí hay un campo magnético hacia adentro, que debido a este movimiento, si hacemos el producto vectorial, esto para adentro, me sale hacia abajo. Luego, para esta persona habría también para abajo una fuerza magnética. Bueno, esta fuerza magnética le restará, porque tiene sentido contrario a este, le restará algo a esta, de tal manera que al final esta persona observe el mismo movimiento que este, bueno, teniendo en cuenta la relatividad. Lo que quiero decir es que, esta es prima, que para esta persona hay una fuerza eléctrica y una fuerza magnética. Para esta persona solamente hay una fuerza eléctrica, pero lo que va a pasar con la partícula lo pueden entender los dos. Este solamente con fuerza eléctrica, pensando en fuerza eléctrica, y este pensando en fuerza eléctrica y magnética. La fuerza total que hay aquí es la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Cuidado, al sumarlas no sale esta. No sale esta porque la fuerza, este observa una fuerza distinta a esta en general. La formulita que puse antes, ¿dónde está? Así. Si sumáramos la F' cumpliría esta relación, que es la fuerza que observa desde S' debido en relación con la fuerza que se observa respecto de S. Cumpliría eso. ¿De acuerdo? Luego yo ya creo que está cualitativamente suficientemente explicado. Entonces, cuando os pregunten ¿qué es eso de la relatividad? Pues bueno, entre campo eléctrico y campo magnético, pues lo que habrá que contar es que para un sistema de referencia se observan unos campos y para otro sistema de referencia que se mueva con respecto al primero se observan otros campos distintos. Por tanto, las partículas para unos observadores se moverán debido a campo eléctrico y para otros se moverán debido a campos magnéticos y para otros será debido a mezcla de campo eléctrico y campo magnético y para otros mezcla de campo eléctrico y campo magnético pero en otra porción distinta. Es decir, cada observador, dependiendo de la velocidad y para dónde se mueva, pues observará campos distintos. ¿De acuerdo? Bueno, pues termino. Muchas gracias. Adiós.